¿Te has preguntado alguna vez si hay algo más allá de lo que ves en tu vida diaria? ¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande? Hoy, en Libros Maestros, exploraremos uno de los clásicos de la literatura que ha inspirado a millones a romper sus propias barreras y buscar su verdadera esencia, Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. En este episodio, vamos a desglosar las lecciones y los mensajes poderosos que este libro nos ofrece. Desde la búsqueda de la libertad hasta el coraje de ser diferente, Juan Salvador Gaviota es una historia que trasciende el tiempo y nos recuerda que el límite solo lo ponemos nosotros mismos. Quédate con nosotros porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves tu vida. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras reseñas y análisis de libros que marcan la diferencia. Imagina volar a alturas inimaginables, sentir el viento en tu rostro mientras desafías las reglas que todos dan por sentadas. Esa era la vida de Juan Salvador Gaviota, una gaviota que, a diferencia de las demás, no estaba satisfecha con la rutina de buscar comida y sobrevivir. Su corazón anhelaba algo más, la perfección en el arte del vuelo. Una tarde, Juan decidió desafiar los límites. Ascendió con determinación hasta 300 metros y con un aleteo poderoso, se lanzó en picado hacia el océano. La velocidad aumentaba con cada segundo y aunque su corazón latía con fuerza, no pudo evitar que sus alas se descontrolaran. La primera vez, perdió el control a 100 kilómetros por hora, una y otra vez. El mar se convertía en un duro ladrillo cada vez que se estrellaba, pero Juan no era del tipo que se rendía. Cada caída lo llenaba de más coraje. Subió más alto, esta vez, decidido a mantener sus alas firmes. Descendió nuevamente, más rápido que antes, superando los límites que cualquier gaviota había imaginado. Sentía la libertad correr por sus venas, una adrenalina que lo hacía olvidar cualquier promesa de ser normal. Voló a 200, luego a 300 kilómetros por hora, y por un breve instante, fue la gaviota más rápida y feliz del mundo. Pero la velocidad tenía un precio, y antes de que pudiera evitarlo, perdió el control y se estrelló contra el mar. Esta vez, la oscuridad lo envolvió, y por un momento, deseó que todo terminara. Pero la oscuridad también trajo claridad. Flotando sobre las olas bajo la luz de la luna, una voz interior resonó en su mente. «Soy una gaviota», se dijo. «Estoy destinada a volar, pero dentro de los límites de lo que una gaviota puede hacer». Juan se convenció de que debía volver a la bandada y ser como los demás, olvidando sus sueños de velocidad y acrobacias. Decidió volar bajo y con el menor esfuerzo posible, como lo hacían todas las gaviotas. Sin embargo, incluso en la oscuridad, esa chispa de rebeldía no lo dejaba en paz. Mientras volaba de regreso pensó, ¿y si solo doblara un poco mis alas como un halcón? No era el fin, era un nuevo comienzo. Ascendió una vez más, doblando sus alas como lo haría un halcón, y cayó en picado. Esta vez no hubo pérdida de control, solo pura velocidad y poder. Alcanzó los 200 kilómetros por hora y luego los 300. Con el viento golpeando su rostro y sus plumas, Juan Salvador Gaviota alcanzó la perfección que tanto había buscado. Al amanecer, Juan no se detuvo a descansar ni a contar su hazaña a los demás. Voló más alto, más rápido, descubriendo maniobras que ninguna gaviota había hecho jamás. No era solo velocidad, era control, elegancia y la pura alegría de volar. Cuando regresó a la playa, esperaba compartir su descubrimiento con la bandada, imaginando sus caras de asombro y felicidad al saber que una nueva era había comenzado. Pero la realidad fue muy diferente. Lo llamaron al centro, no para honrarlo, sino para deshonrarlo. Lo acusaron de irresponsabilidad, de traicionar la tradición, y lo expulsaron, condenándolo a una vida solitaria en los acantilados lejanos. Pero Juan no era una gaviota común. A pesar de la soledad, siguió volando, aprendiendo, descubriendo nuevas formas de volar, de vivir. Volaba mientras las otras gaviotas dormían, surcaba las nubes y cabalgaba los vientos más altos. Su único pesar era que las demás gaviotas se negaran a ver el mundo desde su perspectiva, que se negaran a volar tan alto como él.
Un día, al anochecer mientras practicaba en solitario, dos gaviotas radiantes se unieron a su vuelo. Volaban en perfecta formación, con una gracia y habilidad que lo sorprendieron. No le dijeron nada al principio, solo lo acompañaron, y Juan comprendió que estas gaviotas habían venido a llevarlo a un lugar más alto, a su verdadero hogar. Había aprendido todo lo que necesitaba en este mundo, y ahora era el momento de pasar al siguiente. Sin temor, sin duda, Juan Salvador Gaviota ascendió con sus nuevos compañeros hacia un cielo más brillante y perfecto. Segunda parte. Juan Salvador Gaviota, al llegar al cielo, descubre que su nueva realidad no es lo que imaginaba. Volando junto a las dos gaviotas resplandecientes, se da cuenta de que su cuerpo ha cambiado. Es más ligero, más rápido y mucho más eficiente. Sus plumas brillan con un resplandor que refleja la perfección alcanzada, y cada movimiento es una sinfonía de potencia y precisión. Aunque Juan se maravilla con sus nuevas habilidades, también nota que, a pesar de su mayor capacidad, existen límites que desafían su concepción de lo que debería ser posible en el cielo. Mientras surca los cielos, su mente se llena de preguntas. ¿Por qué hay tan pocas gaviotas en el cielo? ¿Dónde están los demás? Y lo más desconcertante, ¿por qué se siente tan cansado? Poco a poco, los recuerdos de su vida en la tierra se vuelven nebulosos, como un sueño que se desvanece al despertar. Sin embargo, no puede evitar sentir que todavía hay más que aprender, más que descubrir. A medida que pasa el tiempo, Juan aprende que las gaviotas que le acompañan comparten su amor por volar y la búsqueda de la perfección. Sin embargo, pronto se da cuenta de que él es diferente. A diferencia de las otras gaviotas, que progresan lentamente a lo largo de incontables vidas, Juan ha avanzado rápidamente, alcanzando un nivel de comprensión y habilidad que otros tardarían 1000 vidas en lograr. En una conversación reveladora con Chiang, una gaviota mayor y sabia, Juan aprende que el cielo no es un lugar físico ni un tiempo específico, sino un estado de perfección. Chiang le enseña que la velocidad perfecta no tiene que ver con la rapidez física, sino con la capacidad de estar en cualquier lugar en un instante. Para lograrlo, Juan debe comprender que no está limitado por su cuerpo físico, sino que es una entidad sin limitaciones, capaz de estar en cualquier lugar en el espacio y el tiempo. A través de un intenso entrenamiento, Juan empieza a dominar estas nuevas habilidades, aprendiendo a volar más allá de los límites del tiempo y el espacio. Pero a medida que se perfecciona, siente un anhelo creciente por regresar a la Tierra, no para su propio beneficio, sino para compartir lo que ha aprendido con otras gaviotas que, como él, buscan algo más allá de las simples migajas de la vida cotidiana. Finalmente, Juan decide volver a la Tierra, a pesar de las advertencias de Rafael, su compañero, de que las gaviotas en la Tierra no están preparadas para entender lo que él ha descubierto. Pero Juan está decidido. Sabe que debe ayudar a otros a ver la verdad que él ha descubierto, aunque solo sea una gaviota la que esté dispuesta a escuchar. Con esta decisión, Juan Salvador Gaviota se convierte no solo en un maestro del vuelo, sino en un maestro de la vida, decidido a compartir su sabiduría y a guiar a otros hacia la misma libertad y perfección que él ha encontrado. Tercera parte. En las alturas sobre los acantilados, Juan observaba con una mezcla de orgullo y paciencia a Pedro Gaviota, un joven y testarudo aprendiz que poseía un talento natural para el vuelo. Pedro era rápido, fuerte, y tenía un deseo ardiente de aprender, pero aún luchaba por dominar la delicada danza del aire que Juan intentaba enseñarle. Con una fuerza impulsiva, Pedro se lanzaba en picados vertiginosos, intentando ejecutar maniobras complejas, solo para encontrarse una y otra vez fallando en los últimos puntos. «¡Pierdo el tiempo! ¡Soy demasiado torpe para esto!», exclamaba Pedro con frustración, sintiéndose derrotado cada vez que fallaba en alcanzar la perfección que tanto ansiaba. Juan, en su papel de maestro, sabía que la perfección no se lograba con brusquedad ni con fuerza, sino con una delicada armonía entre mente y cuerpo. Descendió al nivel de Pedro, y con la calma de quien ya ha superado esos mismos obstáculos le dijo: «No es la fuerza lo que te falta, Pedro, es la suavidad. Hazlo de manera firme pero suave. Intenta sentir el viento, ser parte de él, no luchar contra él».
Con el tiempo, Pedro no solo aprendió a volar con maestría, sino que se convirtió en el líder de un pequeño grupo de gaviotas exiliadas que, al igual que él, habían sido expulsadas de la bandada principal. Estas gaviotas, inspiradas por la visión de Juan, se dedicaron a aprender el arte del vuelo por el puro placer de volar, más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad que las había rechazado. Juan, con su sabiduría creciente, entendió que había llegado el momento de regresar a la bandada principal. Sabía que el verdadero propósito de sus enseñanzas no era simplemente volar, sino demostrar que la verdadera libertad radica en superar las limitaciones autoimpuestas, tanto físicas como mentales. Así, liderando a sus nuevos discípulos, Juan regresó a la playa donde todo había comenzado, desafiando las antiguas leyes de la bandada. El regreso fue todo un espectáculo. Con una destreza casi mágica, las 8 gaviotas volaron en perfecta formación, ejecutando maniobras que ninguna gaviota de la bandada había visto jamás. El silencio y la incredulidad reinaban en la playa mientras los observaban. Pero Juan no se detuvo allí. Empezó a enseñar a aquellos que se atrevían a cruzar la línea del exilio, aquellos que deseaban aprender lo que hasta ese momento creían imposible. El tiempo pasó, y más gaviotas de la bandada comenzaron a acercarse a Juan, dispuestas a desafiar las reglas y aprender de él. Incluso aquellos que estaban heridos, física o emocionalmente, encontraron en sus enseñanzas una nueva fuerza. Pedro, que había sido el más testarudo de sus alumnos, comenzó a destacar como líder, mostrando a las nuevas generaciones el camino hacia la verdadera libertad. Sin embargo, en medio de todo este aprendizaje, Pedro sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. A pesar de la gravedad del golpe, Pedro se recuperó milagrosamente, demostrando a la bandada el poder de la fe en uno mismo y en la libertad. Este evento, aunque fortaleció su fe, también trajo consigo la ira y el temor de las gaviotas más conservadoras, que veían en Pedro y en Juan una amenaza a su modo de vida. Juan, sabiendo que su misión en esa bandada estaba casi completa, se preparó para continuar su viaje hacia otros horizontes, dejando a Pedro como el nuevo líder. Antes de partir, Juan le recordó a Pedro que la verdadera enseñanza no es imponer, sino guiar a otros a descubrir su propia libertad. Y con esa última lección, Juan se desvaneció en el aire, dejando a Pedro y a las gaviotas con un legado de libertad y amor por el vuelo que trascendería el tiempo y el espacio. Pedro, aunque sorprendido y un poco asustado por la responsabilidad que ahora recaía sobre sus alas, aceptó su destino con una sonrisa. Sabía que el camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para descubrir nuevas alturas para él y para aquellos que estaban dispuestos a seguirlo. La historia de Juan Salvador Gaviota no terminó con su desaparición, sino que apenas comenzaba, extendiéndose a través de las generaciones de gaviotas que, inspiradas por su ejemplo, seguirían buscando la verdadera libertad en el vuelo, en la vida, y en la superación de sus propias limitaciones. Cuarta parte. Con la desaparición de Juan Salvador Gaviota de las playas de la bandada, comenzó una nueva era, pero no del tipo que Juan había imaginado. En lugar de seguir sus enseñanzas de libertad y superación personal, la bandada cayó en la idolatría y el ritualismo, transformando la figura de Juan en un objeto de culto, olvidando sus lecciones sobre el vuelo y la libertad. Pedro Gaviota, el más fiel de los discípulos de Juan, intentó mantener vivo el verdadero espíritu de las enseñanzas de su maestro. Pero con el paso del tiempo, incluso Pedro se convirtió en una figura de reverencia, más que en un maestro práctico. Las gaviotas ya no se interesaban en volar o en aprender nuevas técnicas. Estaban más preocupadas por detalles triviales, como el color de los ojos de Juan o la manera exacta en que movía sus alas antes de despegar. Todo se había convertido en una serie de rituales vacíos. A medida que los años pasaban, las enseñanzas originales de Juan fueron cada vez más distorsionadas y olvidadas. Lo que una vez fue un movimiento por la libertad y la superación personal, se convirtió en un conjunto de ceremonias y tradiciones que nada tenían que ver con el verdadero vuelo. Las gaviotas construyeron santuarios, acumularon guijarros en honor a los antiguos alumnos de Juan y comenzaron a cargar ramas pesadas como símbolo de su devoción, sin darse cuenta de lo ridículo que era para una gaviota, una criatura nacida para volar, cargar con algo que le impedía hacerlo.
Cuando Pedro Gaviota finalmente dejó este mundo, volando en un último y glorioso ascenso hacia el cielo, las gaviotas de la bandada crearon historias elaboradas sobre su partida. Lo elevaron a un estatus casi divino, afirmando que Juan Salvador había regresado para llevarlo a una playa celestial. A partir de ese momento, la figura de Pedro también fue absorbida por el culto, y sus verdaderas enseñanzas se perdieron en un mar de rituales y supersticiones. Pero no todas las gaviotas aceptaron este estado de cosas. Un grupo de jóvenes gaviotas, lideradas por un inconformista llamado Antonio Gaviota, comenzó a cuestionar las tradiciones vacías de la bandada. Antonio no estaba dispuesto a aceptar que la vida se redujera a ritos sin sentido y a una existencia gris y desolada. Buscaba algo más, algo que le diera sentido a su existencia. Fue en ese momento de desesperación que Antonio encontró a John, una gaviota que volaba de una manera que nunca antes había visto. John no estaba interesado en los rituales ni en las historias que rodeaban a Juan Salvador. Estaba interesado en volar, en la verdadera libertad que Juan había enseñado. John comenzó a enseñar a Antonio, mostrándole que la verdadera libertad no tenía nada que ver con rituales o dogmas, sino con superar las propias limitaciones y aprender a volar en el sentido más puro de la palabra. Con John, Antonio encontró el propósito que tanto había buscado, y con el tiempo, también él se convirtió en un maestro de vuelo, guiando a otros en el camino hacia la verdadera libertad. Y así, mientras la mayoría de la bandada permanecía atrapada en su rutina de rituales vacíos, un pequeño grupo de gaviotas redescubrió el verdadero significado de las enseñanzas de Juan Salvador Gaviota. Volaron más alto, más rápido y más libremente que nunca, dejando atrás las piedras y las ramas que habían encadenado a sus compañeros. El legado de Juan Salvador Gaviota, aunque distorsionado por muchos, sobrevivió en aquellos pocos que comprendieron que la verdadera libertad no reside en la adoración ciega, sino en la capacidad de cada uno para superar sus propios límites y volar hacia horizontes siempre nuevos. Este libro nos enseña que no estamos limitados por las circunstancias ni por lo que otros esperan de nosotros. Al igual que Juan Salvador Gaviota, todos tenemos el potencial de superar nuestras limitaciones y alcanzar alturas inimaginables si nos atrevemos a soñar, a aprender y a seguir nuestras pasiones con determinación. Nos recuerda que la verdadera grandeza no radica en seguir ciegamente las normas establecidas, sino en descubrir nuestra propia esencia, en explorar y expandir nuestras habilidades, y en encontrar nuestra propia forma de volar, libres de las restricciones autoimpuestas o impuestas por la sociedad. En última instancia, Juan Salvador Gaviota nos inspira a buscar la perfección en lo que hacemos, no por reconocimiento o validación externa, sino por el simple y puro amor hacia la actividad misma. Nos desafía a ser valientes, a desafiar el statu quo y a no conformarnos con la mediocridad cuando la excelencia está a nuestro alcance. Y así llegamos al final de otro episodio en Libros Maestros. Espero que las enseñanzas de Juan Salvador Gaviota te hayan inspirado tanto como a nosotros. Recuerda que, al igual que Juan, todos tenemos la capacidad de volar más alto y de romper nuestras propias barreras. No olvides suscribirte al canal para más resúmenes y análisis de los mejores libros que transforman vidas. Deja tus comentarios y comparte tus reflexiones sobre este maravilloso libro. Hasta la próxima, y no dejes de volar alto. Nos vemos en el próximo episodio de Libros Maestros.